Continúa por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Fernando Fuentes Pinzón, el Picalibros, saludos, me dice que ya Disney modificó la moraleja de los cuentos clásicos. Pasó de si haces algo malo terminás mal a si haces algo malo el personaje se salva por un pelito, así que por las dudas mejor no hacer algo malo. Es verdad, ya Disney, el Walt Disney, modificó las moralejas de los cuentos clásicos. Más que modificarlas, las eliminó, diría yo. Se suele decir que Disney eliminó el sexo y la violencia de los cuentos clásicos. ¿Por qué? Porque es algo que a lo que nadie se va a oponer, ¿no? Sexo y violencia en una película para chicos, no. Está bien, hicieron bien en cambiar esto. La verdadera modificación no fue esa. Las versiones Disney de los relatos clásicos a veces son más violentas y tienen más insinuaciones sexuales que los relatos en que están basadas. La verdadera modificación es que Disney, las versiones Disney, eliminaron la moraleja. Tomaron la fábula de la sirenita, tomaron el cuento de la sirenita, tomaron el cuento de Hansel y Gretel, etcétera, pero eliminaron la moraleja. Te crearon una historia moralmente neutra, una historia que es entretenida, es colorida, pero que no enseña nada. Y esto se usó como paso intermedio, se usó como una especie de ventana de Overton, se usó como paso intermedio para invertir la moraleja. O sea, primero, se tomó la fábula con la moraleja, se alejó la fábula, se eliminó la moraleja, y después se le añadió a la misma fábula, modificándola, se le añadió una moraleja perversa, una moraleja retorcida, donde lo que normalmente se considera en una sociedad mentalmente sana se considera que está mal, es lo que está elogiando la fábula, esto es lo que está bien. Para esto se aprovechó una tendencia también, que fue el deseo de la generación que creció con las películas clásicas, de ver historias más complejas, más maduras con esos mismos personajes. Por ejemplo, con los superhéroes. Las historias de superhéroes empezaron siendo, bueno, el superhéroe, este hombre enmascarado con un traje colorido que tiene superpoderes y pelea contra los malos porque es bueno. Muy simple, muy básico, dirigido a un público infantil. Dijeron, bueno, ¿por qué no tomamos estos personajes y hacemos historias más interesantes? Que traten temas de ética, que traten temas de política, que traten conflictos humanos más adultos. Eso fue un cambio necesario, era algo que tenía que pasar. Lo que pasa es que al desarrollar esas historias más complejas, se tuvo que matizar la moral simplista de blanco y negro propia de las fábulas infantiles. Ya no podía ser el superhéroe bueno y el villano malo, blanco-negro, sino que tenía que haber distintos tonos de gris, porque en la vida real no hay nada blanco y negro, en la vida real hay distintos tonos de gris. Esto lo vemos también, la diferencia esta, la vemos también en Star Wars, en la trilogía original y en las precuelas. Y en este caso es particularmente interesante porque las hizo el mismo artista. Y este paso, también como una especie de ventana de Overton, sirvió para volver a escribir historias simples, básicas, muy elementales, sin ninguna complejidad, con blanco y negro, solo que ahora lo que te están diciendo que es bueno es lo que hacía el villano clásico. El villano ahora es el héroe y el héroe es el villano. Eso es lo que ha cambiado. O sea, historias simples con una moraleja simple en blanco y negro se pasó a historia compleja donde hay distintos tonos de grises o a veces no hay gran diferencia entre el héroe y el villano. Y esto se usó como etapa de transición a tener otra vez una historia simple, básica, blanco y negro, solo que ahora es blanco lo que antes era negro y es negro lo que antes era blanco. Por eso desprecio por completo estas películas de porquería que están haciendo en los últimos años como de Batman, porque no tienen ninguna complejidad a diferencia de por ejemplo la de Nolan, y son tan simples, son tan básicas como la serie de los 60,
Solo que con una moral perversa, con una moraleja retorcida, enferma. O sea, no tiene, es todo pérdida. No tiene ni una enseñanza saludable para los chicos como la serie de Batman de los 60, ni tiene complejidad en los personajes, temas serios como la trilogía de Nolan. O sea, no tiene absolutamente nada bueno. Em, Me dicen, ¿podría confeccionar una playlist de canciones de rock para gente que odia el rock? Hecho, dejo el link en la descripción. Seleccioné 12 canciones. Si quieren añadir, hacer recomendaciones, déjenla en la caja de comentarios, los leo todos. Para añadir más canciones de rock que ama la gente que odia la música rock. Me pasa en un fragmento de una entrevista al doctor René Favoloro donde hablaba de lo inmoral que es evadir impuestos, dicho por un hombre que tenía registrada su clínica privada como si fuera una fundación. Um, Favoloro, hablando de distintos tonos de gris, a ver, Favoloro es un tipo que tenía indudables virtudes, pero después de su muerte se lo ha canonizado. Y era un hombre que también tenía sus indudables virtudes, pero también tenía sus puntos oscuros. Y me parece que después de muerto, porque escribió una carta de suicidio donde le tiraba a todo el mundo, quedó como el santo inmaculado que era demasiado bueno para este mundo. Y no coincide mucho con la realidad de ese mito. Vamos a dejar a los muertos en paz, pero no estoy de acuerdo con la idealización, con la virtual canonización laica del doctor Favaloro. Me dicen que en Colombia, me cuentan de un asunto que ocurrió en Colombia con la elección de un senador. Estuve buscando información en internet, no conocía cómo era el sistema legal en la constitución del Congreso en Colombia. Tienen 162 senadores, o sea, representantes, eh, electos democráticamente, 3 senadores raciales y 16 puestos a dedo ilegalmente. Y hay un problema con uno de los 3 senadores raciales a los que les quieren, están muy enojados alguna gente y quiere hacerle, porque ganó, y quiere hacerle un test de ADN. Algunas personas dicen que esto es disparatado y me preguntan qué opino. Vea, si usted tiene si usted tiene un senado racial, tiene que tomar test de ADN. Esto es algo que estoy viendo en muchos comentarios políticos de nuestra época. Dada una ley disparatada que se aplica, se cuestiona la aplicación de la ley disparatada en vez de cuestionar la ley, que es lo que hay que cuestionar. Si vos tenés un senado racial, tenés que tomar pruebas de ADN para saber si la persona es de la raza que dice ser. O sea, esto no es el disparate. El disparate es que haya un senador por raza. Ese es el disparate que hay que atacar. Ahora, si hay 3 bancas que representan no un territorio, no un partido, sino que representan una raza, tenés que tomar análisis de ADN a los candidatos. ¿De qué otro modo se va a aplicar la ley? Repito, no se está atacando lo que hay que atacar. Lo mismo con toda esta polémica que se armó con la natación femenina. No se está atacando lo que tiene que atacar. Se está atacando la aplicación inevitable de una ley disparatada. Como, bueno, no, la ley está bien, pero el disparate está en la aplicación. Y no, cuando vos estás aplicando una ley disparatada, el disparate está en la ley. Entonces, tenés 2 opciones. O te callás o atacás la ley, que es lo que hay que atacar. Lo mismo, repito, toda esta polémica que... No conocía este caso de Colombia, gracias. Pero es el mismo caso de que toda esta discusión que está invadiendo Twitter sobre la natación femenina. No se está atacando lo que hay que atacar. O sea, el disparate que tienen que atacar en Colombia es que haya senadores por raza. Ese es el disparate que hay que atacar.
¿Cómo defino el adoctrinamiento? Cuando el fin de la educación es enseñar qué pensar y no cómo pensar. Cuando alguien está dando una clase de cualquier tipo y lo que está haciendo es enseñar qué tiene que pensar, no cómo pensar. Eso es adoctrinamiento. ¿Qué pienso del argumento de que el nazismo fue socialista? Me preguntan, porque escucharon a varias personas que dicen que los nazis eran nacional-socialistas, por lo tanto eran socialistas. Bueno, con este criterio tendríamos que concluir que el Partido Popular es popular, que la Unión Democrática Cristiana es democrática y cristiana, o que el Partido Obrero está lleno de gente que se gana la vida trabajando. En este mundo no hay nada que deba ser tomado menos en serio que el nombre de los partidos políticos. No hay nada que uno se tenga que tomar menos en serio. Yo creo que para definir si un grupo pertenece o no a un movimiento, hay tres criterios razonables, que son, ¿tienen un texto canónico? ¿Tienen una institución que la mayoría considera representativa? Y tres, si no es el caso de que haber un texto canónico ni una institución organizada, la mayoría de los adeptos consideran, al menos durante el tiempo que existió, estos tipos sí, estos tipos son de los nuestros. Y vemos que ninguno de esos es el caso del nacionalsocialismo con respecto al socialismo. ¿Tienen un libro canónico? Sí, Das Kapital y el Manifiesto Comunista, Marx en general. ¿Tienen una organización? Sí, las internacionales. El Partido Nacional Socialista jamás fue invitado a una internacional. Y en toda su existencia, jamás. Y mientras existió, los socialistas decían estos tipos no son de los nuestros. No es que se sacaban una foto con Hitler después, no, eso no fue verdadero socialismo, no. Mientras existió, decían estos tipos no son de los nuestros. Así que la respuesta, en mi opinión, no. Yo creo que esta tendencia a izquierdizar a los nazis procede de un cierto liberalismo, de un sector del liberalismo, que identifica el ser liberal con ser antiestado, o incluso ni siquiera antiestado, con ser antiimpuestos. Me parece que viene de ese sector, esta tendencia a izquierdizarlo a los nazis. Que es a lo que forma parte, bueno, estos tipos se llamaban nacionalsocialistas, por lo tanto eran socialistas. Me llamó la atención un político liberal argentino que lo censuró una empresa, lo censuró una empresa privada y salió hablando que el autoritarismo del Estado. Me recordó ese meme de los Simpsons, Bar, no, ¿yo qué? Perdón, es la costumbre, le dice la madre. El Estado, no. ¿Qué tuvo que ver el Estado con eso? Te censuró una empresa que tiene las oficinas en el Silicon Valley, la sede legal en Irlanda y las cuentas en un paraíso fiscal en Chipre. ¿Qué tuvo que ver el Estado que ver en eso? Hoy en día, megacorporaciones como BlackRock, Amazon o el grupo Google son una amenaza para la libertad tan seria como el Partido Comunista Chino. Son una amenaza a la libertad del mismo calibre. Y si nos quedamos con un discurso de, bueno, yo soy liberal porque me opongo al Estado, me opongo a los impuestos, estamos viendo algo que es tan peligroso para la libertad individual. Del mismo calibre lo estás viendo como algo inofensivo o como algo bueno. No, el problema es el Estado, estos tipos no son un problema, y no, para nada.